todo lo que soy. No serte más. Santo, 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 tú reinas para siempre. Aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, tú eres el más bello. Yo quiero conocerte más. Santo, 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 tú reinas para siempre. Aquí te esperaré cantándote. Tú eres tan hermoso, tú eres el más bello. Yo quiero conocerte más. Y santo, 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 tú reinas para siempre. Aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, tú eres el más bello. Yo quiero conocerte más. Y santo, 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 tú reinas para siempre. Aquí te esperaré cantándote. Tú eres tan hermoso, tú eres el más bello. Yo quiero conocer y temar. Y santo, 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 tú reinas para siempre. Aquí te esperaré cantándote. Tú eres tan hermoso, tú eres el más bello. Yo quiero conocerte más. Santo, 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 tú reinas para siempre. Aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, tú eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 tú reinas para siempre. Aquí te esperaré cantándote. Tú eres tan hermoso, tú eres el más bello. Yo quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí esperaré cantándote. Tú eres tan hermoso, tú eres el más bello. Quiero conocerte más. Quiero conocerte. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me ama, Padre. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Padre eterno, y tu amor nunca falla, siempre me
pertenezco a ti, papá. Tu amor. Que nunca falle, Señor. Yo soy libre en tu presencia, yo soy libre, Señor. Solo tu amor a ti, solo tu amor nos transforma. Somos transformados por tu amor. Ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás. Soy transformado por tu amor. Este amor inmenso que tenemos dentro nuestro, que es Cristo mismo, que se expresa en abrazos, en sonrisas, en palabras, cuando nos encontramos como en esta noche, siendo uno, papá. Que en esta noche, Padre, nos abras los ojos, que quites todo velo que impide conocerte un poco más en esta noche. Entendemos, papá, que lo hace tu Espíritu Santo cuando encuentras corazones abiertos, decididos a ser impartidos por tu palabra, por tu gracia. Entonces tú puedes derramarte con todo y llenarnos de palabras de vida. Que en esta noche, Padre, sea tu Espíritu Santo penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Que en esta noche sea tu Espíritu convirtiéndonos. Que en esta noche sea tu Espíritu, papá, transformándonos a la imagen de tu Hijo. Que en esta noche, papá, tu gracia y tu verdad se multipliquen en cada uno de nosotros. Que en esta noche nos vayamos con un Cristo más crecido. Que seas todo tú en esta noche, Padre, por tu Espíritu, hablando lo profundo de nuestro ser, quitando, Dios, todo engaño, quitando todo estorbo que quiere impedir que salgamos de aquí con mayor luz y mayor claridad. Que en esta noche venga tu palabra del cielo como la preparaste desde la eternidad para una noche como esta. Y cale hasta lo más fuerte, produciendo en nosotros hijos, verdaderos hijos, que tienen anhelo por conocerte y deseos de crecer y madurar en esta fe, en esta salvación que nos has otorgado. Que sea ese amor inmenso que nos abraza en esta noche, que sea tu Espíritu el que nos convence, que tú seas todo en nosotros, papá, porque no necesitamos palabra humana ni nada de lo terrenal y temporal. Solo necesitamos oírte, solo necesitamos escuchar finamente tu voz y estar atentos a lo que tienes para cada uno de nosotros. Papá, háblanos. Papá, usa la vida de Adriel como un vaso de barro donde nada hay de él y puedes estar completamente tú en su espíritu, usando su boca, su mente, todo su ser para transmitirnos verdades eternas. Que en esta noche nos vayamos de acá con el gozo de haber escuchado tu voz y de haber abierto nuestro corazón a ellos.
Te damos gracias por todo, papá. Te damos gracias por la vida de Adriel, de Ago, que dispusieron su corazón a estar esta noche para impartirnos de tu vida. Los bendecimos, Señor, y sabemos, papá, que todo está en tu soberana voluntad. Y aquí estamos, papá, para ser transformados en esos hijos e hijas que tú desde la eternidad dispusiste que seamos. Gracias, papá. Amén. 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 Buenas noches. Los recibimos a Adriel con un fuerte aplauso. Él es el hijo del pastor René, que bueno, es de esta casa, así que habla igual que él, van a ver. Pero un poquito más joven. Todo tuyo. Hola amados, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Si me permiten. Creo que me quedé un poco afónico en la alabanza. Bueno, primero agradecerles. Gracias, amados Ali y Hugo, por la invitación, por permitirnos compartir la vida de Dios con cada uno de ustedes. Evidentemente, nuestros papás y pastores les envían saludos, cariños. Los aman, ustedes lo saben, y aman esta casa también, así que les enviamos sus cariños, ¿sí? La verdad que es una honra y una súper y grande responsabilidad compartir la palabra de Dios. Así que gracias por estar aquí para escuchar al Señor. Si por algo estamos aquí es porque tenemos hambre, y eso no me cabe duda. Si estamos aquí es porque tenemos sed de Él, y cuando tenemos hambre y cuando tenemos sed, Él en su fidelidad y en su justicia nos da de comer, y eso es algo hermoso. Así que quiero que tengas eso en tu espíritu, sabiendo que si viniste para oír la voz de Dios, como muy bien oró Ali y oraron al comienzo, yo la verdad que no tengo nada para darles, pero el Señor sí, y por eso estamos aquí. El mensaje o el título para el día de hoy, creo que no sé si lo saben o no, es Transformados. Y quería comenzar con una pregunta, algo que me he preguntado en mi vida y bueno, tal vez te haya pasado. Así que la pregunta es la siguiente: ¿te ha pasado de intentar cambiar tu forma de vida y no obtener buenos resultados en ello? ¿A alguien le pasó o no? ¿Soy el único? Buenísimo. Pasa, ¿no? De saber que algo no está del todo bien y buscas la forma de intentar cambiar algo, pero por lo menos en mi experiencia he fallado mucha cantidad de veces. O diferente, podría preguntar si te pasó de intentar hacer algo, obedecer en todo, pero de una u otra forma, a pesar de caminar en obediencia, llegar a un punto donde te encontrás cansado, donde ya te encontrás como hastiado de responder, pero como no ver un fruto más allá de eso. Y quería invitarte a leer Romanos 12, 1, 2, que dice lo siguiente. Este va a ser el pasaje núcleo en toda la enseñanza del día de hoy. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aclara que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta. Un pasaje sumamente conocido, pero con tanta profundidad para nuestras vidas. Y antes de adentrarnos de lleno en este pasaje, quería que veamos un poco el contexto de lo que Pablo está hablando aquí a los romanos. ¿Por qué? Porque es muy fuerte lo que él de una u otra manera les está pidiendo y está pidiéndoles a los romanos en esta carta. Él dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Literalmente, Pablo les está diciendo que se tienen que presentar ellos, sus cuerpos, su vida, en sacrificio vivo, santo y agradable. Uno podría decir: pará Pablo, no es mucho. No nos estás pidiendo demasiado que toda nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Claro, es mucho si no entendemos el contexto. Entonces, quiero que juntos podamos ver, y voy a intentar ser lo más rápido posible. Ali me dijo que tenía hasta las 3, más o menos, ¿no? Pero quiero llevarlos un poco a poder ver desde Romanos 1 en adelante, porque recordemos lo siguiente. Para que sepan y me tengan paciencia, yo enseño más que predicar, así que me gusta ver, y se van a dar cuenta que me gusta ver bastante los contextos, entendiendo que lo que Pablo escribió fue una carta completa, de principio a fin. Imagínense que alguien les escribe una carta, se las dé y ustedes abran en la mitad y lean solamente un párrafo. Difícil uno pueda comprender o entender eso en profundidad si no conoce todo el contexto. Y Pablo en la carta de los Romanos, lo que él busca presentar y lo principal, el propósito, es una explicación detallada del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que él busca en Romanos. Él quiere presentar, él presenta el Evangelio de Jesucristo en todo su esplendor, tanto para judíos como para gentiles. Entonces vamos a encontrarnos desde el comienzo que para él presentar el Evangelio, como bien saben ustedes que significa buenas noticias, él tiene que comenzar, antes de presentar las buenas noticias, tiene que comenzar presentando las malas. Tiene que contar lo malo antes de lo bueno, porque si no, lo bueno no va a tener una relevancia. Entonces él comienza hablándose en Romanos 1:18 y dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia obstruyen la verdad. No empieza lindo Romanos. Él comienza hablando y dice: Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente injusta. ¿Por qué? Porque esta injusticia obstruye la verdad. Esto fue así porque Dios se seguía manifestando a través de su creación y aún a pesar de Él darse a conocer, el hombre seguía negando a Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 21, donde dice: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Mala noticia. Tenemos un Dios santo, un Dios perfecto, Dios creador de todas las cosas, pero Él en su justicia y en su santidad, por naturaleza, simplemente se opone a lo que es el pecado, a lo que es la maldad y a lo que es la injusticia, pero por naturaleza. Esto no es porque Dios sea malo, sino que su naturaleza, su santidad va en contra de lo que es la injusticia y el pecado. Él buscaba y buscó y busca darse a conocer, y aún así, en medio de eso, el hombre siempre poniendo una traba, negando al Señor. Por esta razón, ellos, dice la palabra, que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Básicamente, Dios los entregó a sus malos deseos. Y allí se generó lo que conocemos y todas las perversiones del ser humano. Tanto en sus corazones, tengamos en cuenta esto, en sus corazones y también en sus mentes. Lo vemos en Romanos 1:24, corazón, y Romanos 1:28, sus mentes. Tengan eso allí, ¿no? Porque tocamos Romanos 12:1-2.
que habla de la renovación del entendimiento, que habla de la mente. Y vemos que al comienzo, vuelvo para acá, imagínense gráficamente que acá tenemos Romanos 1 y para allá el 12, al comienzo Pablo nos está hablando detalladamente, básicamente que el Señor nos entregó a nuestros malos deseos, tanto en el corazón como en la mente. Por lo que, naturalmente, ninguno de nosotros tiene una mente sana, ninguno de nosotros tiene una mente buena. Así que el hombre no solo desobedeció a Dios, sino que lo despreció totalmente. A lo largo de Romanos 2, vemos que el juicio de Dios para el mundo es según verdad. Como dije recién, no es que Dios sea malo, es que Él es justo. Y no puede separarse de la verdad porque Él es verdad. Entonces vemos y aprendemos por Pablo que nadie es justo por oír la verdad, sino por creerla y obedecerla. Algo que debe de llamar nuestra atención. Entonces aquí vemos y aprendemos que no se trata entonces solo de oír y escuchar la voz de Dios, no se trata solo de oír y escuchar la verdad, sino de poder creerla para poder obedecerla y vivir bajo ese gobierno. Hasta el momento, malas noticias. Complicado, ¿no? Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, complicadísimo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, somos objeto de la ira de Dios. Imagínense lo fuerte de esto, objetos de la ira de Dios. Así que hemos pecado, estamos separados de Dios. El castigo por el pecado es la muerte espiritual y la separación eterna de Dios. Y los seres humanos, nos dice Pablo, que no pueden salvarse por sí mismos. Sin importar el esfuerzo, sin importar lo que hagan, sin importar las obras, no hay forma que el humano por sí solo pueda reconciliarse con el Señor. Repito, hasta el momento, 3 primeros capítulos, las malas noticias. Pero, y esta palabra me encanta, porque el pero anula lo que hablamos recién. Pero, a partir de Romanos 3:21, Pablo comienza a darnos las buenas noticias. No todo queda en tinieblas y oscuro, sino que él dice que mediante la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ser justificados. Así que no está todo por perdido. Nos dice en Romanos 4:9 que aunque no éramos el pueblo escogido de Dios, porque ahora está hablándole a los gentiles, dice que por el rechazo de su pueblo, de los judíos, Él nos hizo a nosotros hijos de Dios. Y es hermoso cómo de a poco Pablo comienza a desenglosar lo que son estas buenas noticias, lo que es el Evangelio de Jesucristo, explicándoles a los romanos, a los gentiles, a los que no eran judíos, lo que había sucedido, el problema que ellos tenían para con Dios, pero también les estaba dando y les comienza a dar la solución. Romanos 5 es pura alegría, por lo menos para mí. Lees Romanos 5 y es todo color de rosas de repente. Nos dice que ahora tenemos acceso a la gracia de Dios. Ya. Mediante la fe en Jesucristo. De entrada nos dice que tenemos acceso a la gracia y encima es mediante la fe. No es mediante nosotros, no es mediante lo que hagamos, no es mediante que nos arrodillemos, que hagamos un montón de obras. No, mediante la fe en Jesucristo. Si creemos y buscamos vivir bajo su gobierno, dice la palabra, y Pablo nos explica que tenemos acceso a la gracia. Romanos 5 nos habla de la salvación, nos habla del perdón, nos habla del amor. Nos podemos encontrar con el amor de Dios y dice la palabra que Él nos amó aún estando en delitos y en pecados. De vuelta nos vuelve a traer la mente. No necesitamos limpiarnos, no habíamos necesitado limpiarnos, no teníamos que estar puros y sin manchas, sino que Él dice que aún en la condición de estar muertos en delitos y en pecados, Él nos amó. Eso es una verdad preciosa. Y tenemos verdades como el versículo 8 de Romanos 5 que dice que Dios demuestra su gran amor por nosotros. En cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10 que dice, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, ya habiendo sido reconciliados, no seremos salvos por su vida. Luego Romanos 6
nos dice y nos da otra buena noticia, nos dice que ahora estamos muertos para el pecado. Quiere decir básicamente que si nos encontramos muertos para el pecado no nos puede encontrar. Imagínense la figura, o sea, nos dice, ahora si están en Cristo Jesús, ustedes para el pecado están muertos. Quiere decir que por más que el pecado nos busque, ya no nos puede hallar. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Romanos 8 nos habla de cómo vivir esta vida en el Espíritu. Porque antes vivíamos una vida totalmente en la carne, una vida separada de Dios. Pero una vez que comenzamos a creer en Jesucristo, que Él se hace uno con nosotros, nuestro espíritu cobra vida. Y ahora Pablo les empieza a explicar a los romanos, tanto judíos como gentiles, en qué significa vivir una vida en el Espíritu. Y Romanos 8 es una clara descripción de cómo podemos vivir esa vida. Nos dice versículos como que todo ayuda bien para los que aman a Dios y fueron llamados para su propósito. Y comienza a ver un montón de pasajes y versículos en esta carta de esperanza. Romanos 9, ya vamos a llegar al 12, nos habla que fuimos elegidos por su misericordia y que por gracia llegamos a ser hijos de Dios. Y luego nos encontramos en Romanos 10 y 11, junté ambos, porque aquí comienza a argumentar que la salvación es para todos igual. Aquí comienza ya a hablarles y explicarles que no tiene que haber una separación entre judíos y entre gentiles, sino que la salvación es para todos por igual. Y comienza a exhortar a los judíos a que crean en Jesucristo y exhorta a los gentiles también, que somos nosotros, para permanecer en esta misericordia, en esta libertad que Dios nos otorgó. Y ahora sí, con esta introducción de lo que fue el contexto de la mala noticia, comenzamos a ver la buena noticia, comenzamos y llegamos a Romanos 12, donde nos habla de cómo podemos vivir esa realidad consumada que Él nos habla. Porque son lindas las frases de estamos muertos para el pecado, pero ¿cuántos de nosotros pecamos? Son lindas las frases de tenemos acceso a la gracia y somos salvos, pero ¿cuánto aún a nosotros nos cuesta vivir cada día y permanecer en esa gracia? Entonces podemos ver que Pablo en Romanos 12 nos está dando una clave, nos está dando allí un tip importantísimo de la forma de poder vivir estas verdades que ya fueron consumadas, que son una realidad, que Jesucristo ya lo hizo, se da a través de la renovación del entendimiento. Y hoy el Señor nos va a hablar un poco de esto, porque hay mucho aquí para poder aprender a abrazar y para vivir. Voy a leer una vez más. Ahora sí llegamos a Romanos 12 y dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Freno ahí. Ahora entendemos la petición. Les ruego por la misericordia de Dios. A ver, estábamos muertos en delitos y en pecados. Nuestra vida no servía básicamente para nada. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos acceder a Dios. Por más de que intentáramos cumplir las leyes, no podíamos alcanzarlo al Señor. Él envía a su Hijo. ¿Qué manifiesta? Misericordia. Y Pablo dice: por tanto, por todo esto que les acabo de contar, toda esta mala noticia y la buena noticia, yo ahora les tengo que hacer un pedido. Por tanto, por esas misericordias de Dios que los salvó, que los rescató, que los sacó de lo más bajo, de lo más profundo, de esa perversión tanto en su corazón como en su mente, les ruego que respondan a ese amor y a esa misericordia como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios.
Él plantea, ese es su verdadero culto. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Esa es la verdadera forma de alabar a Dios. Esa es la verdadera forma de agradecerle a Dios por sus misericordias. Porque Él lo que hizo no fue para que nosotros la agarremos y sigamos viviendo y caminando como querramos. Como queramos. Casi. Sino que Él lo que hizo, ese precio que pagó, esa sangre que derramó, fue con un propósito eterno. Y si Él no nos hubiera rescatado, volvamos a las malas noticias, estaríamos perdidos, estaríamos sin esperanza, estaríamos sin rumbo. Todas las cosas no nos ayudarían a bien. Porque las cosas nos ayudan a bien conforme a aquellos que aman a Dios, conforme a los que fueron llamados para su propósito. Pero si no fuimos llamados para su propósito, si no nos encontramos en el amor de Dios, las cosas no nos ayudan a bien. Entonces, el entender el primer pasaje, entendiendo el contexto, es nuestra respuesta. Pablo nos insta y nos dice, amados, respondan a esa misericordia y ese amor como un sacrificio vivo, que se presenta santo, sin mancha delante de Dios. Y nos recuerda, ese es el verdadero culto. Esa es la verdadera alabanza. Esa es la verdadera adoración. Tu día a día, mi día a día con Dios. Mi día a día, mi comunión. Cómo yo me comporto, cómo respondo, cómo me encuentro dentro de su propósito. ¿Dónde está y dónde se encuentra mi corazón y mi mente? En mi semana, en mi trabajo, en mis estudios, en mi hogar, en mi casa, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, con mis padres, con mis parientes, con mis hermanos en Cristo. ¿Qué clase de vida vivo? Ahora, lo lindo de esto es que todas estas preguntas, si no las canalizamos correctamente, nos pueden abrumar, como dije recién, nos pueden aplastar, porque tal vez querramos obedecer. Y como dije antes, ¿cuántas veces quisimos cambiar nuestra forma de vivir, pero no lo hemos logrado? Por eso Pablo no se queda solamente en el primer versículo diciendo, respondan de esta manera a Dios, sino que nos pide algo más. No vivan ya según los criterios del tiempo presente o del mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Debo reconocer que me encanta esto, porque ahora Pablo nos insta y nos recuerda y nos dice, en tiempos antiguos, ustedes por naturaleza no reconocieron a Dios. Es más, no solo que estaban enemistados, sino que Dios se buscaba dar a conocer y ustedes lo rechazaban. Tanto fue así que el Señor les dijo, les doy riendas sueltas para que hagan lo que quieran con sus deseos, tanto en su corazón como en su mente. Por lo que nuestro corazón y nuestra mente era perversa. Viene Jesucristo, nos justifica, nos reconcilia con Él. Verdad eterna, ¿sí? Verdad presente. Nosotros somos uno, nuestro espíritu se hace uno con Él. Pero, no sé si decir pero porque lo borraría. Vamos a decir, el tema es que además, nuestro corazón y nuestra mente tienen que ser trabajadas. Porque antes eran perversas. Nuestro corazón estaba acostumbrado de una manera. Nuestra mente estaba acostumbrada a pensar de cierta manera. Pero ahora que nos encontramos con Dios y nos hacemos uno con Él, nuestra mente no cambia automáticamente. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón no cambia automáticamente. Sino que nosotros ahora nos encontramos en un proceso en el cual, al presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, y buscando conocerle,
vamos renovando nuestra mente y nuestro corazón. Empezamos con una pregunta. ¿Alguna vez intentaste cambiar tu manera de vivir y no lo lograste? Bien. Pablo aquí nos dice, ¿cómo cambiar nuestra manera de vivir? Nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para así cambiar su manera de vivir. Él nos da una clave. Si cambian la manera de pensar, sí o sí van a cambiar la manera de vivir. Entonces Él nos está enfocando en que si podemos trabajar en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, y salir de nuestra mente para posicionarnos en la mente de Cristo, en los pensamientos del Señor, nuestra forma de vivir va a cambiar de una manera genuina y real. Porque aquí hay que comprender algo. No lo tengo. Pero una cosa es conocer. Yo puedo conocer algo, ¿sí? Pero conocer algo no me lleva a entenderlo directamente. Tenemos aquí la palabra conocer y aquí la palabra, lo vamos a hacer al revés, para que ustedes lo vean gráficamente. Conocer y aquí entender. Para llegar del conocimiento al entendimiento hay un proceso en el medio. Y el primer proceso cuando conozco algo es creer eso que estoy conociendo. Si yo creo eso que conozco, si tengo fe en eso que conozco, la palabra creer me habla de gobierno. Entonces, si yo creo lo que conozco, voy a vivir gobernado en lo que acabo de conocer. Si yo vivo gobernado en lo que acabo de conocer, me paso a la tercera palabra. Voy a comenzar a vivir una vida de obediencia. Y cuando vivo una vida de obediencia, voy a comenzar a vivir una vida de entendimiento y voy a entender aquello que conocí. Entonces tengo el conocimiento, conocer, pero conocer directamente no me lleva al entendimiento. Tengo que creer, tengo que vivir bajo ese gobierno. Una vez que vivo bajo ese gobierno, comienzo a obedecer. Y una vez que obedezco, comienzo a entender. Ahora, muchas veces, por lo menos pasa en Carlos Paz, tal vez acá no, así que yo les voy a contar un poco de lo que sucede allá. Muchas gracias. Es lo siguiente, muchas veces conocemos, pero no creemos. Entonces, como conocemos pero no creemos, buscamos obedecer directamente. Y cuando agarramos el conocimiento y lo juntamos con la obediencia directa, lo que generamos es religión. Y la religión es insostenible. No se puede sostener. Te cansás, te hartás. Llega un punto donde quebrás. Porque exactamente lo que sucedió cuando se impuso la ley, que fue ese redil de una u otra manera para los judíos, para el pueblo de Dios, que les marcaba el pecado, ellos nunca pudieron cumplirla. Entonces nosotros tampoco lo vamos a poder cumplir ahora, un montón de reglas y reglamentos a seguir. Por eso Pablo nos insta y nos dice, tienen que cambiar, que transformar su manera de pensar, porque si transforman su manera de pensar, si cambian su manera de pensar, van a realmente poder vivir este proceso de una manera genuina y real. Si no transformo mi entendimiento, voy a pasar del conocimiento directamente a la obediencia y voy a caminar en obediencia, pero va a llegar un punto donde me voy a quebrar, donde me voy a cansar, porque estoy yendo a la congregación por obligación, porque no hablo de cierta manera por obligación, porque hago tal cosa por obligación, pero no porque lo entendí, no porque lo creí. Entonces lo que sucede es que llega un punto de me agoto porque no podemos sobrellevarlo. Por eso es que vino Jesús. Por eso es que es por sus fuerzas y no por las nuestras. Por eso es que la salvación es por fe y no por obras.
Entonces, comprendiendo esto y teniendo esto en mente, veamos un poco este traspaso de mentalidad, de pensamiento. Porque Pablo nos dice, no vivan ya los criterios de este mundo. Entonces podemos preguntarnos automáticamente, listo, ¿cuáles son los criterios de este mundo? ¿Cuáles son los criterios con los cuales no debería de vivir? O sea, ¿cuáles son la lista de criterios en los cuales yo no debería de fijar mi mente y mi corazón ahí? Evidentemente no son todos los que voy a nombrar. Voy a tocar algunos nada más. ¿Cuáles son los criterios del tiempo presente? Éxito material, por ejemplo, medido por la riqueza, las posesiones, el estatus financiero. Ese es un criterio del mundo, no es un criterio del Señor. La fama, el reconocimiento desmedido, la cantidad de likes, de me gustas, el hecho de ser visto por la sociedad, el poder, que tiene que ver con la capacidad de influir en otros y de controlar recursos. ¿Qué otra cosa tiene que ver con el criterio presente? La apariencia física, que tanto se ha complicado con el tema de las redes sociales, que no dejan de ser fantasmas y realidades. El estatus social, ese prestigio y esa posición delante de la sociedad, esa respuesta a esa famosa pregunta de ¿quién sos? ¿Qué haces? Los logros académicos, el énfasis completo en la educación formal, en los títulos académicos, como si eso fuera el objetivo de nuestra vida. La conformidad social, el consumismo, criterios del tiempo presente, el individualismo, esa promoción de los intereses personales por encima de los colectivos, básicamente ese egoísmo de no ver al otro, sino verme solo a mí y mi progreso y mi avance y mi problema y lo que a mí me cuesta y pierdo de vista al resto. La competencia, la rivalidad que existe, sea en profesiones, sea en estudio, sea en la misma iglesia del Señor. Y Pablo, ¿qué nos dice? No vivan según estos criterios. No son los criterios que deben de regir su mente. No son los criterios que deben regir su corazón. Estos no son los criterios que yo propuse. Esos eran los de antes. Cuando no me conocían, cuando yo no había muerto por ustedes, yo tengo otros criterios y necesito, dice el Señor, que renueven su manera de pensar para dejar de pensar con estos criterios. Pensando solo en el éxito material, pensando en la fama, pensando en el poder, pensando en los logros académicos solamente, pensando en el consumismo, pensando en la competencia. Segunda pregunta. Si no vivo con estos criterios, ¿qué es lo que veo en el mundo? ¿Qué es lo que veo en la sociedad? ¿Qué es lo que se me presenta en cada canal de televisión? ¿Que se me presenta en cada película, en cada serie, en cada foto en las redes sociales? ¿Cómo vivo? Según los criterios de Dios. Yo, sorpresa, que son tan diferentes. Porque cuando hablamos de los criterios de Dios, podemos ver la humildad, el reconocimiento de la necesidad y de la dependencia que tenemos de Dios. Todo lo contrario a un yo puedo. A esas frases de yo puedo. No, esto es, no, yo no puedo. Necesito a Dios. Así que criterio del Señor, humildad, amor, el compromiso de responder a Dios como sacrificio vivo, de amar primeramente al Señor y a mi prójimo,
salirme de mí mismo y ver alrededor y poder brindarme justicia en un mundo tan injusto. Justicia, buscar la equidad y la rectitud en las relaciones con Dios y con los demás. Misericordia. Misericordia. Practicar la compasión y la bondad. Y eso comienza primero en casa, que es donde más nos cuesta a todos. Misericordia, ese es el criterio del Señor. El perdón, estar dispuesto a perdonar a otros como Él nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó? Cuando estábamos en delitos y en pecados, con barro hasta los dientes de manera literal. Y Él ahí nos amó. Él ahí nos perdonó. De esa misma manera, con esa misma medida, el Señor nos dice, ustedes amen y perdonen. Así que no tengo que amar al limpio solamente. Tengo que amar a aquel que tiene barro hasta los dientes. Y tengo que perdonar a aquel que tiene barro hasta los dientes. Criterio de Él, renovación del corazón. Esa transformación interior a través del Espíritu Santo para reflejar la imagen de Cristo. Generosidad, compartir libremente los recursos y todo lo que el Señor nos ha dado a administrar con los demás. Fe, esa confianza en Dios, en lo que Él es, en lo que Él hace. Caminar en lo que Él dijo y en lo que Él dice. Verdad, vivir de acuerdo con la verdad revelada en las Escrituras y en la persona de Jesucristo. Y por último yo coloqué esperanza, que es esa confianza en que todas las promesas fueron cumplidas en Él y vivir en ellas. ¿Venimos bien? Criterios del mundo, criterios de Dios. Pablo nos dice, no vivan ya según los criterios del mundo, sino según los criterios de Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hago para vivir según estos criterios? Si todo el mundo piensa diferente, si voy al colegio, voy a la facultad, estoy en el trabajo, estoy bombardeado con personas que se manejan según los criterios del mundo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para no tener esa mentalidad? Si todo lo que veo, lo que consumo me lleva a eso. La única forma, según Pablo, según este pasaje, según lo que vemos en el contexto de Romanos, es cambiando la manera de pensar para que tengamos una vida genuina, real, verdadera y eterna. Es que transformemos nuestra mente. Es que transformemos nuestra mente. Somos el producto, amados, de lo que pensamos. Nuestra vida es el reflejo de lo que pensamos. No existe eso de hice algo sin pensarlo. No, si lo hiciste porque lo pensaste. Entonces, si podemos transformar nuestra manera de pensar, vamos a transformar nuestra manera de vivir. Y vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Estamos en la recta final. Estoy lleno de preguntas hoy. ¿Cómo entonces podemos cambiar genuinamente la manera de pensar? Porque podríamos cometer el error de intentar abrazar estos criterios de Dios sin creerlos y sin vivir bajo su gobierno. Podríamos intentar abrazar estos criterios de Dios solamente a través de la obediencia. Pero ¿qué pasaría? Nos cansaríamos, nos frustraríamos y no podríamos avanzar. Entonces, ¿cómo podemos, Señor, cambiar nuestra manera de pensar de manera real? Y quiero hablarles de 5 cosas. 5 cosas que tal vez sabemos en nuestra psiquis, en nuestro conocimiento, pero
hoy te pido que pongas tu mente de una u otra manera como un lienzo en blanco, queriendo no solamente conocer, sino que quieras creer lo que Dios va a hablarte, para que puedas obedecer bajo su gobierno y puedas llegar a entender lo que el Señor nos va a decir. Primer punto, estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la fuente clave para renovar nuestra mente, porque allí se encuentra el pensamiento de Dios. Soy una persona que durante mucho tiempo no le gustó leer. Tal vez sea tu caso, tal vez no. Si te gusta leer, gloria a Dios, porque vas a tener que leer mucho. Pero esto no se trata de gustos. Se trata de poder presentarnos como un sacrificio vivo, dar una respuesta. Y si yo quiero dar una respuesta a ese amor y a esa misericordia de Dios, necesito conocer a Dios. Y una de las maneras de conocer a Dios es estudiando y leyendo la palabra, su palabra, la Biblia. Su pensamiento está ahí. Él está ahí. Detrás de cada línea, detrás de cada oración. Leer las Escrituras en oración nos hace poder ver la persona de Cristo que está ahí atrás, está ahí. Y cada vez que le conocemos y que podemos ver su pensamiento, es que podemos transformar el nuestro. Porque si nosotros nos aislamos, imagínense que yo tengo un pensamiento y yo me aíslo y no me junto con ninguno de ustedes, es imposible que yo transforme mi pensamiento, porque no tengo confrontación con otro pensamiento para poner el mío en evidencia o poder darme cuenta en decir, hay otra manera de pensar. Necesitamos ser confrontados en nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la Escritura. Porque cuando leemos, podemos ver como estamos viendo hoy. Como estamos viendo hoy. Ah, yo tengo esta manera de pensar, pero Dios tiene otra. Y se comienza a generar en nosotros una renovación, una comprensión más profunda de la voluntad de Dios y de cómo vivir de acuerdo a esa voluntad. Segundo punto, orar. Parece algo tan simple. Amados, la vida de oración es, no puedo decir el todo, pero es gran parte, porque es mi comunicación directa con papá. Es mi comunicación directa con Dios. La oración nos ayuda a alinear nuestros pensamientos a los de Dios. La oración nos ayuda y nos genera un ámbito donde Él puede hablarnos. Y a través de su presencia, a través de su voz, es que nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, somos transformados. Me encantaría decirte que esto puede ser algo mágico. Siempre lo quise así desde chico. Señor, sacame esto, o sea, transformá ahora. ¡Pum! Pero no funciona. No pierdas el tiempo porque no funciona. Me encantaría que sea a lo varita mágica y de repente te levanto y digo, uy, qué ganas tengo de orar. Pero no, mañana te vas a levantar y no vas a tener ganas de orar. Y no es una declaración, es que nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro físico no tiene ganas. Pero el Espíritu de Dios que se hizo uno con el nuestro, sí está deseoso. Y es ahí, en eso sí, yo te invito a que te disciplines. En eso sí te invito a que te obligues. Porque es ese paso, esa decisión en fe, donde cuando comenzás a hablar, es ese comenzar a hablar,
Cuando el Espíritu Santo comienza a tomar protagonismo y te encontrás hablando con Dios y comenzás a sentir su presencia y comenzás a escucharle, comenzás a ver y a sentir cómo Él trabaja en tu corazón, aún en lo invisible. Está ahí, inténtalo una y otra vez. No quiero decirte que es fácil porque no lo es. Si supieras lo distraído que soy. Y cuánto insisto y me pongo música y estoy ahí y de repente comienzo a orar y me quedé mirando la ventana. Digo, ay Señor, no, vamos. Y de vuelta, y es un batallar hasta que el Espíritu comienza a fluir. Pero si hay un esfuerzo. Entonces quiero decirte, hay un esfuerzo, esforzate a orar. Porque vale la pena, porque eso va a comenzar a transformar tu manera de pensar y eso es lo que te va a llevar a cambiar tu manera de vivir. Y cada vez se va a hacer más liviano. Créeme, cada vez se va a hacer más liviano. Tercer punto, obedecer. Ahora sí. Porque una vez que nosotros conocemos, cuando comenzamos a creer eso que conocimos, es que podemos comenzar a responder en obediencia a esa transformación que comienza a hacerse en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces todo lo que vamos leyendo y a medida que vamos orando, vamos a comenzar a responder en obediencia a ello. Cuarto punto, comunión con los hermanos, comunión con la iglesia. ¿Qué dijimos recién? Si nos aislamos, nuestra manera de pensar no va a cambiar. Pero la palabra dice que cada uno de nosotros somos luz. Santos en luz, dice las Escrituras. Yo necesito que mi forma de pensar sea alumbrada por cada uno de ustedes, porque eso saca luz mis pensamientos y se puede detectar fácilmente cuáles son según los criterios de Dios y cuáles son según los criterios del mundo. Por eso el Señor nos invita a congregarnos. No es solo una cuestión de reunirse geográficamente, físicamente en un lugar. El hecho de tener comunión unos con otros es la apertura de corazón hacia el otro. Te invito a que te guardes eso. Cuando te juntes con un hermano, considera lo siguiente, a la pregunta, ¿tengo comunión con esta persona? La respuesta es, si hubo apertura de corazón, hubo comunión. La comunión va más allá de sentarme a tomar mates, es abrir mi corazón, porque cuando abro mi corazón, cuando abro mi mente y doy mis pensamientos a conocer, es cuando puede haber ese ida y vuelta y el Espíritu Santo puede ministrarnos. Esa es la comunión. No es solo el hola, ¿cómo estás? Quiero saber y estoy interesado en saber qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que Dios te está hablando, qué es lo que te está costando. Y si la otra persona no lo hace, yo lo hago. Porque cuando uno abre el corazón, el otro también lo hace. Si no, pónganlo a prueba. Porque es el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, último punto. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental. Amados, no podemos transformar nuestra mente, es imposible transformar nuestra mente sin la obra del Espíritu Santo. Al permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite y nos transforme, vamos a poder experimentar un cambio real en nuestra mente. Es la única forma. Lo necesitamos a Él. Por eso es que estudiamos la palabra, leemos las Escrituras. Es por eso que oramos. Todo eso lo hacemos con Él. El reunirnos, tener comunión, lo necesitamos a Él. Porque como dije, se trata de que Él nos ministre.
todo lo que hacemos para responder en obediencia no lo hacemos por nuestras fuerzas, lo hacemos por Él. Este último punto es el Espíritu Santo de Dios. Es quien hace la obra. Esto nos lleva una vez más a comprender, a recordar y a saber que no se trata de nuestras fuerzas. Y damos gloria a Dios por eso, porque si no, no podríamos hacerlo. Si no, no podríamos hacerlo. Así que, Pablo nos dice, por lo tanto, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tómalo como algo totalmente personal. No te amoldes, y lo tomo para mí, no nos amoldemos al mundo actual. No nos amoldemos a los criterios de este mundo. Esos criterios no van a traer satisfacción a nuestras vidas, ni van a traer plenitud, ni nos van a llevar por buen camino, ni nos van a dejar en buen puerto. Sino más bien, transformemos nuestra manera de pensar mediante esta renovación diaria del pensamiento. Y esto tiene un objetivo clave, súper importante. ¿Para qué hacemos esto? Para poder comprobar la voluntad de Dios. Y quiero cerrar con esto. La voluntad de Dios. ¿Saben lo que es pecar? Pecar es errarle al blanco. La palabra pecado significa errarle al blanco. Hay un solo blanco, es la voluntad de Dios. Cuando nosotros le erramos a la voluntad de Dios, se puede decir que nos encontramos en pecado. Esto quiere decir que aún haciendo algo bueno y moralmente correcto, podemos encontrarnos en pecado. Porque no se trata de cosas malas o de cosas buenas, sino de errarle a la voluntad de Dios. Y aquí Pablo me está diciendo que yo necesito comprobar la voluntad de Dios. Y la única forma de hacerlo es renovando mis pensamientos, es transformando mi mente. ¿Se entiende la profundidad de y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para tomar esto y decir, voy cada día a renovar mi mente? Voy cada día a dejar de pensar según los criterios del mundo para abrazar los criterios de Dios. Voy cada día a tomar la responsabilidad y a forzarme para cambiar mi forma de vivir, pero ya no con mis fuerzas, ya no más con cansancio, ya no más con pesadez o con carga. No. La única pesadez, entre comillas, que voy a tener va a ser esa disciplina buena de orar, esa disciplina buena de leer en oración, esa disciplina buena de juntarme y de compartir con mis hermanos una merienda, un desayuno, una charla, de congregarme, de alabar juntos, de abrir el corazón para que el Espíritu Santo ministre mi vida. El Señor dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de a Jesucristo a quien has enviado. Se trata de conocerle. El conocerle a Él transforma nuestras vidas. Es el conocerle. Es el conocerle. Y eso sí, déjenme decirles que parece algo mágico, pero es espiritual. Porque es un misterio cómo cuando uno está en la presencia de Dios, en oración, invisible a nuestros ojos, pero hay algo en ese tiempo, cronos, que se conecta con esa eternidad que está en nosotros, que comienza en misterio a cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando salimos de ese cuarto, no somos el mismo. Físicamente sí, te miras al espejo y seguís siendo igual. Seguís teniendo el granito, está ahí.
cambió eso. Pero hay algo en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón que fue modificado por el Señor, que nos lleva a estar y a pensar como Él, que nos lleva a vivir y a ser como Él. ¿Cuántos quieren ser transformados por Él? Él desea hacerlo. Él está más interesado que vos y que yo en hacerlo. Porque te creó con ese fin. Con el fin de que puedas darlo a conocer. Con el fin de que puedas ser una imagen perfecta de Él. Él te creó con ese fin. Y por eso es que estamos aquí. Voy a pedirte que te pongas de pie. Que puedas cerrar tus ojos y simplemente meditar en lo que el Señor te ha hablado. Estoy seguro que el Espíritu Santo, algo en todo lo que acabas de oír, hay algo que te remarcó, hay algo que te habló. Quédate allí meditando en eso por un momento. Ese estadio donde llevamos nuestra mente a meditar en su voz, es parte de transformar nuestra manera de pensar. Muchas veces se le dio a los campamentos, a los alineamientos, gran relevancia e importancia, porque al terminar 4 días de estar juntos, es como que sentís que te tragas el mundo. Y durante mucho tiempo le pregunté al Señor por qué era así. Había algo especial en cada campamento, en cada alineamiento, había algo que se escondía detrás de eso. Y el Señor me dijo, no, hay una sola diferencia. Yo pregunté, ¿cuál? Es que cuando estás en un campamento o un alineamiento, te levantaste a las 7 de la mañana, estuviste alabando de 8 a 9, estuviste orando de 9 a 10, estuviste escuchando mi palabra de 10 a 12, almorzaste y estuviste siempre pendiente de mi voz. Jugaste, te divertiste y volviste a hacer lo mismo. Volviste a levantar alabanza. Volviste a orar y volviste a escuchar mi voz. Y esto es algo que quiero dejarte. No hay momentos mágicos. Hay una verdad espiritual que se llama Cristo. Hay una persona que te habita y que está esperando y deseando que dediques la vida y el tiempo para conocerle. ¿Te cansaste de tu manera de vivir o estás cansado de no poder transformar algunas áreas de tu vida? Yo te invito a que hoy, una vez más, puedas decirle: papá, acá estoy. Tomo la responsabilidad de poder conocerte. Quiero responder en obediencia a tu voz, pero no con mis fuerzas,
sino con las tuyas. Quiero que mi mente sea transformada a tu manera de pensar. Quiero transformar mi mente para poder transformar mi manera de vivir. Quiero vivir una vida genuina, una vida real, una vida verdadera en ti. Renuncio a vivir una vida religiosa, donde lo único que hago es ponerme peso y es ponerme mochilas que no puedo alcanzar. Hoy abrazo tu amor una vez más. Te doy gracias por ese amor. Te doy gracias porque ahora conozco y recuerdo las malas noticias y recuerdo de dónde me sacaste. Y una vez más te pido perdón. Te pido perdón por mi naturaleza, por mi manera de pensar, por mi corazón. Te pido perdón y te agradezco por amarme en esa condición. Y te agradezco por rescatarme de esa condición. Y te reconozco como Salvador de mi vida, pero también quiero reconocerte como Señor. Y quiero que tú me gobiernes. Quiero que tú gobiernes mi mente. Quiero que tú gobiernes mi corazón. Quiero que tú gobiernes mi espíritu y este cuerpo. Y yo me comprometo, papá, una vez más me comprometo. Y eso se lo tenés que decir vos. Me comprometo a vivir cada día respondiendo a tu voz. Me comprometo a hacer ese sacrificio vivo, a hacer ese sacrificio santo y agradable a ti. Recordando cada día tu misericordia y cómo tú me rescataste. Me comprometo cada día a poder renovar mi manera de pensar para así poder manifestar tu manera de vivir. Me comprometo a amar como tú amas y a pensar como tú piensas. Papá, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos tanto por tu amor, por tu misericordia. Y aquí estamos, queriendo responder en obediencia a ti, en amor a ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno.